Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos aquí en línea a Niré Collazo, más que bienvenida para transitar en esta cuarentena entre cuentos, historias y también para analizar la lectura y también la narración de cuentos e historias. Muy bienvenida, Niré, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y mucho ánimo para toda la audiencia en estos momentos que estamos viviendo, pero que vamos a salir adelante, no hay duda. Y yo creo que una herramienta fundamental para salir adelante, y por eso sos esta bienvenida, ¿no?, es la lectura y la narración oral de cuentos, historias. ¿Qué importancia tiene en estos momentos? Bueno, sí, increíblemente este oficio que es ancestral ha tomado relevancia desde hace unos años, pero con este famoso virus o famosa pandemia, la palabra ha vuelto a resucitar. Siempre en las situaciones de catástrofe ya ha habido experiencias muy marcadas. De hecho, en el año 99 yo estuve vinculada a una de ellas donde un pueblo arrasó con barro, mejor dicho, una avalancha de barro arrasó un pueblo en Venezuela. Bueno, los narradores orales tuvieron protagonismo. Sabemos también de la importancia de los narradores orales y de la palabra en los hospitales. O sea, siempre que hay situaciones de catástrofe, aparece el arte en general, de alguna manera, pero muy especialmente la palabra, porque la palabra es, como dijera Neruda, esa reinita que se cambia de un lugar a otro sin pedir permiso, pero que puede estar en todos lados, y que no necesitamos equipaje, no necesitamos nada más que llevarla con nosotros y transmitirla desde el corazón, ¿no? Solo que yo me acuerdo de lo que los romanos planteaban, aquello de res verbo volam, ¿no? O sea, que a las palabras se las lleva el viento. Pero creo que no, creo que parecería que se las lleva el viento, pero sin embargo, una palabra en el momento adecuado, bien utilizada, dirigida a alguien con cariño, no se la lleva el viento, queda para toda la vida. Queda en mi corazón, ¿no? No nos olvidamos. De hecho, piensen ustedes, por ejemplo, en algún docente, en algún familiar, que siempre ustedes lo van a recordar por aquello de, sí, yo me acuerdo que me decía, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Andrea? Que no te sí, o algún familiar, papá, mamá, abuelo, tía, alguien que nos contaba algo, una historia, un cuento y quedó grabado, ¿verdad? Sí, esa es la famosa tradición oral de la familia que es tan importante para la identidad y el fortalecimiento de la familia. Seguramente lo que vamos a escuchar de los más jóvenes es, hay abuela, hay tío, siempre nos repetís la misma historia, pero cuando pasen los años, nosotros veremos cómo ellos repiten esa historia a sus hijos. O sea, esa es la famosa boca-oreja o tradición oral de la familia, que es tan importante mantener y que es tan importante rescatar, sobre todo en estos momentos que estamos confinados adentro, en familia. ¿Y qué importancia, cuál es la estrategia como para empezar a leer? ¿A qué edad podemos comenzar a incentivar la lectura, si es que hay alguna edad? Bueno, en realidad desde cero. Porque desde antes de nacer siempre se sugiere que la embarazada escuche música, que hable a su bebé, que el papá también, no solo la mamá. Claro. O sea, que sea un trabajo amoroso, digamos, en conjunto. Sí. Y bueno, hay muchas experiencias que cuando los bebés nacen, por ejemplo, dicen, ay, el padre, ¿cómo lo reconoce? Y porque el padre durante el embarazo habló a ese bebé y le dedicó un tiempo. Entonces, porque el oído también se forma dentro del vientre. O sea que ya desde antes de nacer podemos trabajar con la palabra. Lo que pasa que después, a medida que van pasando los años, vamos instrumentando otras formas de comunicarnos con ellos, ¿no? Sí. Al principio son las onomatopeyas, todos. ¿Quién no ha dicho un ajo a alguien? Creo que nadie. O sea, todo el mundo dice ajo, que no sabemos bien lo que significa,
pero que lo hacemos para que el niño lo repita. Y después los ruidos, ¿no? Las onomatopeyas que también el niño repite. Y de ahí pasamos a los juegos de mano, a las rimas, a la poesía, a las canciones, sobre todo la música cantada acompaña mucho en la primera infancia, ¿no? Y luego recién pasamos como a los cuentos, en definitiva, ¿no? Y el que tiene que empezar a leer no es el niño, porque no tenemos que esperar que vaya a la escuela para que lee. El que tiene que empezar a leer son los padres, los maestros, los bibliotecarios, los abuelos, las abuelas. Tienen que ser todos aquellos que estén relacionados con el niño y que sea en el mejor momento y en el mejor lugar, ¿no? O sea que hace falta disposición. Sí, yo creo que hace falta decisión, generosidad, una lectura a mano y mucho amor. Porque unos cuantos ingredientes, pero que están al alcance de todos. Bueno, sí, yo creo que así parecía como muy teórico y capaz que asusta, pero en realidad todos poseemos generosidad, una lectura a mano, y si no tenemos un libro podemos inventar historias también. Por ejemplo, si miramos un objeto, un lápiz, podemos hacer una historia de ese lápiz. ¿Quién lo usó? ¿Cómo lo usó? ¿Qué dibujaba? Podemos inventar. Somos muy capaces de inventar historias los humanos. Claro. Y a los niños me parece que eso les encanta, ¿no? Sí, ¿sabés que les encanta? Solamente que hay un riesgo para el adulto. Porque cuando tú inventas una historia, al otro día te piden la misma historia. Sí, la tenés que contar igual. Exactamente. Si no, se enojan. Pero bueno, a mí me pasó y le debe haber pasado. Es para agudizar la memoria esto, me parece que sirve para eso. Lo que pasa es que a veces estás como en una somnolencia inventando esa historia que no te acordás si pusiste un conejo o un perro y al otro día pones un elefante. Y entonces ahí te saltan reclamando que sea idéntica la historia. Idéntica, pero también capaz que en esa narración ellos también son partes hacedores de esa historia, ¿no? Deben de contribuir, me imagino. Sí, yo creo que es un vínculo muy amoroso y afectivo, es como una redundancia, ¿no? Pero es un vínculo que se establece, que creo que eso es lo que pide el infante, más allá de un buen texto, de un buen libro, lo que pide es que estemos con él un ratito solo para ellos o solo para ellas. El reclamo de mamá léeme un cuento o abuela léeme un cuento, creo que viene por la historia bien elegida, pero también por eso de que estoy contigo mano a mano y nadie te va a robar de mi lado. Creo que también tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. ¿Y qué es más importante hablando de leer y narrar? ¿Es más importante leer o narrar o ambos son importantes? Mira, yo creo que soy gran lectora desde antes de nacer, me parece, cosa que es imposible, pero creo que sí. Yo diría que las dos cosas son muy importantes, porque nosotros empezamos en realidad narrando y estamos siempre narrando, estamos contando algo, sin pensar que estamos haciendo una narración oral para o con tal objetivo, pero en realidad nuestra vida pasa por contar. Contamos lo que hacemos, lo que cocinamos. Bueno, en estos momentos, imagínate que está todo el mundo en su casa contando a través de redes lo que hace, lo que cocina, lo que baila, lo que canta. O sea, contar es una necesidad humana, ¿no? Sí. Y es maravilloso el poder narrar, el poder contar. Y también pienso en esos chicos que no escuchan y por lo tanto no hablan, que también es buenísimo que ellos a través de señas o de imágenes puedan seguir la historia también, aunque la palabra no les llegue con sus fonemas y con su sonido, pero también es buenísimo que se les narre a esa población que no escucha y muchas veces no habla, o también a los chicos que no ven o a las personas ciegas, que la narración oral es una herramienta maravillosa, porque rescata mucha cosa. Es un elemento de comunicación también muy importante, como decías, una herramienta fundamental y más en estos días, ¿no? Sí, es una herramienta fundamental, sobre todo en estos días, pero siempre lo ha sido. Claro. Lo que a mí me alegra, porque siempre miro el vaso lleno y bueno, veo lo positivo de la situación,
para poder sobrellevar mejor también todo, siempre trato de ver lo más positivo y de transmitirlo, que la lectura y la narración lo que hacen en realidad, dijera Mempo Giardinelli, ¿no?, el que tiene su fundación en el Chaco, en Argentina, lo que hacen es construir ciudadanía. Claro. Entonces nos construye como ciudadanos más solidarios, más honestos, más cultos, ¿no? Creo que viene por ahí el tema de la importancia de la lectura y de la narración oral, que para mí una narración es bien importante. Obviamente yo soy narradora, defiendo ese arte, ese oficio, claro, pero también una lectura bien realizada es muy válida, es muy válida. O sea que lectura y narración pueden ir perfectamente de la mano, porque los narradores también leemos mucho para poder narrar. Claro, claro que sí. Es un mecanismo, de alguna manera, en el que se implementa el encuentro, la búsqueda, la comunicación, y en este momento en el que se congrega la familia también, ¿no? Que hasta ahora no creo que no nos habíamos tomado conciencia de la importancia que es reunirnos, estar en estos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, yo creo, mira, Andrea, que hoy estaba escuchando que llevamos apenas una semana de confinamiento, por decir de alguna manera, y creo que todavía estamos bastante colapsados, pero no por la cantidad de personas contaminadas o no. Creo que estamos colapsados socialmente desde el punto de vista de preguntarnos qué hacemos ahora, porque es como reestructurar nuestra vida de la noche a la mañana. O sea, yo salía todos los días, volvía de noche, tenía mis horas de trabajo, mis horas de clase, mis alumnos. A mí me ha costado mucho acomodarme. Recién ahora estoy como diciendo, bueno, va por acá, tenemos que dejar que fluya. Y viendo día a día, Nire, qué va pasando, porque estamos todos atentos a ver cuáles son las noticias, cómo continúa esto. Creo que estamos todos día a día descubriendo qué hacer y cómo seguir. Sí, por eso digo, hay que dejar fluir más que nada, no angustiarnos. Yo sé que hay situaciones graves de gente que no tiene alimento. Tenemos que tratar de colaborar en lo más que podamos. De solidarizarnos. Sí, solidarizarnos. Y la palabra es una gran herramienta para solidarizar. O sea, podemos nosotros, por ejemplo, si no podemos llevar un plato de comida, podemos pasarle un mensaje a alguien de voz, podemos decirle cómo te extraño, cómo te quiero, estás bien, precisas algo, aunque sabes que no puedes ir, pero el hecho de estar conectados a través de la palabra, digo, yo ayer, por ejemplo, estuve en contacto con España, con Madrid, con Málaga, con amigas narradoras que también están encerradas, y estuvimos divirtiéndonos, hablando. Bueno, una estaba cocinando, me mandó la foto, eso hizo que yo ayer me pusiera a hacer buñuelitos de manzana. ¡Ay, qué rico! O sea, digo, todo a través de la palabra, a través del WhatsApp, claro, que bueno, es la herramienta que tenemos hoy día, ¿no? Y las recetas también son narraciones, porque de alguna manera hay veces pasan recetas que pasan de familia en familia y son ancestrales. Sí, yo creo que sí. Digo, yo por ejemplo, en mi caso aprendí a cocinar viendo a mi mamá, porque antes no existían todos esos programas de cocina que hay ahora. O sea que lo que sé es lo que aprendí con mi madre, de verla todos los días cocinar, que cocinaba de mañana, de tarde y de noche, porque no se compraba absolutamente nada en mi casa, todo se hacía casero, que eso me encanta, que es lo que esto tiene que ocurrir ahora. O sea, tenemos que ir a lo casero, a cocinar casero, a contar las historias. Además, el contar tiene mucho que ver con la cocina. Claro. Porque si pensamos en la receta del pan, y ahí le digo a la audiencia que haga pan casero, y que piense que las historias son como el pan. Necesitan ser elegidas, buscar los ingredientes, a quién se lo voy a entregar, a quién se lo voy a ofrendar, esperar que leude, volverle a sacar el aire, esperar de vuelta, ponerlo en el horno. Y a veces, ¿qué pasa? A veces el pan se me quema, la historia también, a veces no sale bien, a veces crece de más, a veces me quedo corta, a veces sale perfecto, pero en general sale perfecto después de mucha práctica. Ahí está, todo es cuestión de ensayo y error, ¿no? Sí, o sea que esto de contar historias, en estos momentos, bueno, también improvisar, inventar, es muy bienvenido. Pero si uno quiere hacer de la narración oral un oficio, un arte escénico para salir a trabajar de esto, obviamente que tiene que trabajar.
Claro, mucho, y no siempre nos sale bien, aunque tengamos varios años de experiencia. Eso te lo puede decir cualquier artista, ¿no? Bueno, eso sí, nos pasa, creo que en cada profesión a todos nos pasa que hay días que tenemos días peores y días mejores, pero hay que seguir adelante, no queda otra, ¿no? Sí, el ánimo nunca puede decaer, porque yo quizás tengo una teoría un poco conformista, pero a mí me ha servido mucho en la vida, que siempre pienso que hay alguien que está peor que yo, y entonces, claro, ¿por qué yo me voy a quejar? Es ¿no? verdad. Con lo que tengo. Yo valoro mucho lo que tengo, lo que soy y lo que me han hecho ser mi familia, mis padres, hoy día mis hijos, mis nietos. Pero si estamos solos en el mundo, que no tenemos a nadie, también tenemos que valorarnos como seres humanos, y cada uno tiene su propia historia para contar. Claro. O sea, la palabra es mágica, es maravillosa. Mire, yo sé que tenías intención de compartir un cuento y te digo porque se nos va yendo los minutos. Ah, bueno, pero como quieras tú. Sí, no sé si tenemos, mira, 5 minutitos para terminar, no sé si nos da el tiempo el cuento que tenías previsto. Yo te cuento uno de 3 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, contanos a ver qué cuento vas a compartir. Yo, ya que estoy por teléfono, para que la gente sepa que estamos hablando por teléfono. Estamos haciendo la cuarentena preciosa, sí, nos estamos portando muy bien. Divinas. Tengo un libro que se llama Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, que es italiano, mira tú qué cosa, ¿no? Y qué casualidad. Elegí, un cuento que se llama El país con el des delante. Muy bien. ¿Te lo cuento? Sí, te escuchamos atentamente. Bueno, Juanito Pierdería era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó al país con el des delante. ¿Pero qué clase de país es este?, preguntó un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ve esto? Sí, es una navaja. Se equivoca. Esto es una desnavaja, es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. Pero qué bueno. ¿Y qué más? Bueno, tenemos un desperchero. Bueno, querrá decir el perchero. No, un desperchero. Que todo es diferente. No es necesario colgarle nada, porque ya está todo colgado. Si usted tiene necesidad de un abrigo, va y lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Hay desperchero de verano, desperchero de invierno, de hombre y de mujer. ¡Ah, ¡qué maravilla! ¿Y qué más? Y tenemos una máquina de fotográfica. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas y nos reímos mucho. Tenemos el descañón. Ese sí que está bueno, porque es lo contrario del cañón y sirve para deshacer la guerra. Pero ¿y cómo funciona? Ah, es fácil. Puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Ay, qué bueno, qué maravilla el país con el des delante! Y colorín colorín, este cuento de Gianni Rodari llegó a su fin. Hermosísimo, muy apropiado para todo lo que nos está ocurriendo, poner un des adelante. Sí, por eso lo elegí, porque me parecía que era apropiadísimo para el momento, y yo dije, ¿será que tengamos un desvirus? Claro, sí. Y el des se lo podemos poner a cada acontecimiento que nos está de alguna manera presionando, preocupando, poniendo nerviosos, dentro de lo que podamos, ¿no? Como decías tú, Niré, hay situaciones que algunas familias están pasando que son muy críticas, pero dentro de lo que se puede hay que tratar de estar lo más tranquilos posible. Sí, yo creo que sí. Una buena respiración, querernos mucho. No nos podemos abrazar en estos momentos, pero sí ser muy tolerantes con el otro, porque estamos como muy sensibles y cualquier palabra al otro lo puede afectar. Entonces ponerse en el lugar del otro de vez en cuando estaría bueno, o quizás en estos momentos siempre, ¿no? Porque la situación es delicada, pero estamos acá con buen ánimo desde Vivencias para levantarle el ánimo a la gente. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, y me parece, Niré, que sigamos leyendo, sigamos apostando a la lectura, a los cuentos, y seguramente el jueves que viene
nos seguirás deleitando con estos cuentos y con estas narraciones que jueves a jueves nos traes, y con todas estas reflexiones que también vienen desde tantos años que venís tú trabajando con la narración, con los cuentos y con la gente, ¿no?, que es tan importante. Sí, que la gente maravillosa. Le quiero mandar un saludo grande a la gente de San José, que está toda escuchando. ¿Cómo no? Sí, y bueno, y a los de acá también. Bueno, les mandamos me uno ese saludo. Sí, no sabés que yo veo que te siguen muchísimo por las redes y están muy atentos a la hora de la llegada de tu columna. Les mandamos a todos un enorme abrazo virtual y bueno, mucho ánimo y muchísimas gracias, como todos los jueves, un placer recibirte. Nos encontramos el próximo jueves con Niré Te Cuenta. Muchas gracias, Niré. Nos vemos, que pasen muy lindo. Gracias, Niré. Agradecemos a Niré Collazo por esta columna que nos regala jueves a jueves, que se llama Niré Te Cuenta. Vivencias.